¿Solamente venden en Uruguay o puedes vender en el extranjero también con tu empresa en Uruguay? Sí, se puede vender en el extranjero, tenemos algunos proyectos en República Dominicana. ¿En ese momento te pasó por la mente regresarte a tu país? Es que en ¿Sentiste Argentina miedo? estaba peor. ¿Qué es lo más difícil que crees que les pasa a las personas que quieren comenzar como agentes inmobiliarios y se frustran? Esto es a comisión, o sea, lo que vos vendas es lo que vos vas a ganar. Yo, no sé. Pero bueno, no tengo otra cosa. ¿Qué es lo más difícil de ser un líder? ¿O cuál es la diferencia entre jefe y líder? Yo creo que la venta tiene como dos etapas. Primero, tenés que venderte a vos y al servicio que ofreces y después vender la propiedad. Entonces digo, siempre hay una primera vez para darle una primera impresión, Así mismo. ¿no? Empiezas en ese rubro, empiezas a tener, digamos, tus pequeños éxitos al comienzo. Ahora, ¿cómo fuiste escalando? ¿Qué pasó después? Eso implicaba asumir costos fijos, tenía que elegir una oficina y hacerme cargo de todos los gastos, comenzar a reclutar gente, ¿no? Obviamente hacer selección de personas, capacitarlos y ayudarlos a que ese equipo tenga resultados. Bueno, Carmela, y ahora cambiando el tema, ¿cómo del mundo inmobiliario, el mundo del emprendimiento, llegas al arte? Cuéntanos esa historia. Sí, porque tenemos un artista aquí. Sí. Y decidí viajar y ir viendo qué hacía. Comencé por Estados Unidos, Canadá, ahí fui a México, después fue que estuve en Cuba. Algunos lugares sí me quedé. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Zona. El episodio de hoy será muy dinámico. Tenemos una invitada especial con la cual estaremos abordando disímiles temas, desde migración, desarrollo personal, emprendimiento, mundo inmobiliario y arte y muchísimos más que no los voy a decir ahora. Vamos a dejarlos para el camino. Sin más preámbulo, démonos la bienvenida a Carmela. Bienvenida, Carmela. Muchas gracias. Bienvenida a Fuera de Zona. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Un gusto. Muy bien. Contenta de Qué poder bueno, qué charlar bueno. con ustedes. A nosotros nos encanta tener invitados así como tú, personas que sean, digamos que multifacéticas, para Sí. que poder conversar diferentes temas. Porque en este caso tú estás fuera de zona por muchos ámbitos. Así mismo. Me gusta estar fuera de eso. Demasiado te gusta. Creo que estar fuera de zona es una de las cosas que más hace que una persona crezca. Entonces, mayormente cuando estamos en nuestra zona de confort, nos acomodamos y no vemos que hay algo más allá. Por eso el nombre de esto. Bueno, mi gente, y ustedes saben que este episodio está patrocinado por Trámites Express Cuba. Así que si usted necesita legalizar algún tipo de documento, ya sea certificación de nacimiento, antecedentes penales, programas de estudio o lo que usted necesite, Trámites Express Cuba lo realiza lo más rápido posible. Le voy a estar dejando un teléfono por acá para que usted pueda contactar. Y recuerde que sencillez, garantía y rapidez es lo que garantiza a Trámites Express Cuba. Continúen con el episodio. Me encanta. Carmela, para comenzar, me gustaría empezar por el principio. Sí, lógico. ¿Eres de Argentina? ¿No eres de Uruguay? Exacto. Entonces, comenta un poquitico quién es Carmela. Bueno, muy bien. Bueno, Carmela, antes que nada, es una persona libre y aventurera que le gusta vivir nuevas experiencias. Me considero una persona valiente porque, bueno, como vos dijiste, soy de Argentina, vivo hace 6 años en Montevideo y vine en realidad sin tener un plan definido. Yo venía de viajar por distintos lugares y, bueno, terminé en Uruguay, después vino la pandemia, me terminé quedando. Y bueno, y comencé a emprender y después me empezó a gustar Uruguay y me fui quedando. Qué bien. Quiere decir que no tenías un plan, viniste de pasada y decidiste quedarte. No, o sea, sí sabía que me iba a quedar, pero no es que vine, bueno, por trabajo o Sí. con un trabajo ya asegurado, digamos. Vine con una mano adelante y una atrás, como quien dice, en busca de nuevas oportunidades. ¿Qué año fue que miraste hacia acá? En el 2020. 2020. Fueron ahora en febrero 6 años. Todavía no estaba la pandemia como No, tal. exacto. Pero sí, en realidad vine para Uruguay. Yo estudié comunicación en Rosario y siempre me gustó mucho viajar. Siempre, o sea, mi motivación fue trabajar y viajar y así. Entonces dije, bueno, cuando termine mi tesis, quiero viajar pero sin pasaje de vuelta. Y me había sacado el pasaporte italiano, porque bueno, somos en Argentina Sí, y Uruguay todos descendientes italianos y Claro. españoles. Y dije, bueno,
quiero irme y ir a trabajar, ¿no? Obviamente siempre he viajado por turismo, pero también he viajado y buscar cualquier trabajo de cualquier cosa para sustentarme el viaje. Entonces así fue que en el 2018, fines del 2018 terminé mi tesis y dije, no tengo más nada que me ate a Argentina y quiero ir a vivir experiencias. Realmente este es el momento, digo, de decir, no tengo hijos, no tengo nada que me ate. Y en ese momento vivía sola en Rosario, vendí todos mis muebles y bueno, y decidí viajar y ir viendo qué hacía. Comencé por Estados Unidos, Canadá, ahí fui a México, después fue que estuve en Cuba. Algunos lugares sí me quedé y buscaba trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos trabajé como mesera, por ejemplo. Sí, lo que iba encontrando, digamos, para poder ir después seguir viajando. Sí, Pero todo comenzó cuando te graduaste. Sí. ¿Tu primer viaje fue después de graduar? No, mi primer viaje en realidad, así como a otro lado, fue cuando en avión, porque sí había viajado como Brasil, por ejemplo, Paraguay o Uruguay desde ¿De qué parte de Argentina Argentina eres? Porque Rosario es... No, mira, yo soy de Corrientes, que es como al noreste de la provincia de Corrientes, ¿sí? Que es al noreste de Argentina, y después me fui a estudiar a Rosario. Rosario es otro departamento, Sí, otro... queda en la provincia de Santa Fe. Ya. Exacto. Bien. Es más al centro, digamos. Y cuando tenía 20 años que estudiaba en Rosario, me fui a Ecuador. Ese fue como mi primer viaje. Me fui 3 meses. Quería probar lo que era vivir en otro país también y me fui sola. Y jovencita, 20 años, 20 prácticamente una niña. Y bueno, y ahí estuve 3 meses, que era como las vacaciones de facultad, digamos que eran... ¿Por qué Ecuador? Diciembre. Bueno, en realidad porque no sabía dónde ir y justo tenía un primo que estaba de vacaciones ahí. Entonces yo llegué y por lo menos conocí a alguien y después él se volvió y yo me quedé. Porque aparte me encanta la playa y fui a un lugar de playa. Yo quería como vivir en el mar. Acá en Uruguay está muy cerca el mar de todo, pero en Argentina no. Argentina es muy grande, entonces, por ejemplo, desde Rosario, por ejemplo, para ir a un lugar de playa, de mar, por lo menos son 8 horas en auto. No, Entonces Argentina es un dije, país quiero muy vivir grande. en la playa. Claro. Por suerte mi familia me apoyó en ese sentido, obviamente le daba miedo, pero dije, bueno, y yo junté plata, o sea, trabajé para ¿Todo lo ahorrar. hacías con ahorros? ¿Cómo te Sí. sostenías con el tema de los ahorros que dabas? Siempre trabajé mientras estudiaba. Sí. Qué bien. Y vivía con mis hermanas, tengo 3 hermanas más grandes, somos 4 mujeres. Y bueno, y después en Ecuador trabajé también, en un restaurante. Es decir, que desde Entonces, jovencita ya venía ya con los emprendimientos, ¿no? claro, sí, o sea, en realidad no tanto emprendimiento porque esto de ir a trabajar a otro lado era en relación de dependencia, Sí. pero por un tiempo. Sí, exacto. Sí te puedo decir que vengo desde chica como con las ganas de vivir experiencias Claro. y de decir, bueno, ¿por qué no voy a hacer esto que quiero? ¿Quién dice que no? Y busco la forma para poder tener esas vivencias que creo que te transforman, ¿no? Porque uno va creciendo a partir de que es salir de tu zona de confort, porque yo era Exacto. chica y claro, en un momento, claro, me quería volver también, era como, bueno, ¿qué hago acá sola? ¿Te era difícil cuando llegas a un país encontrar trabajo? Bueno, en el viaje, ¿Alguna anécdota así que me puedas contar? sí, claro, o sea, no era que era enseguida. Como te digo, el último viaje que hice largo después de que me recibí fue de 1 año, que ese fue el que digo, vendí todo y me fui, y cuando volví de ese viaje dije, tengo que empezar de nuevo en Argentina o en Uruguay. En ese momento tenía un novio de Uruguay, entonces terminé viniendo acá, pero era como que tenía que arrancar de cero En algún lugar. en cualquier lado. ¿Por qué Claro. volviste? ¿Eh? ¿Por qué volviste de ese lugar donde estabas? Bueno, ¿Estabas dónde, en qué país estabas? El último, claro, porque había ido, estaba en España y se casaba una amiga mía de la facultad, de la universidad, era la primera que se casaba y yo dije, quiero estar. Y mi hermana, una de mis hermanas estaba embarazada y iba a tener mi primer sobrino. ¿Viste como esas cosas que vos decís, no quiero estar, no quiero perderme estas cosas lindas de gente que quiero? Y bueno, después sí, o sea, en ese viaje no es que siempre enseguida uno conseguía trabajo, porque en realidad yo no tenía papeles. Claro. O sea, siempre eran trabajos en negro, En porque negro. yo sabía que eran temporales. Nunca fue la intención como decir, bueno, acá me voy a quedar a Hacer vida. vivir y a hacer mi vida. Yo tenía claro que
ese tiempo era como medio nómade, ¿viste? De decir, Sí. bueno, estoy acá un tiempo, junto dinero y quiero conocer más, porque el plan no era migrar y quedarme en un lugar para echar raíces, sino conocer lo más que podía. ¿Y Y qué estar en movimiento. qué te hizo, teniendo en cuenta esto, como que tomar la decisión de ya quedarte en Uruguay, que bueno, ya acá llevas unos cuantos años? Y bueno, en realidad volví, como digo, me vine para acá, ahí sí dije, bueno, voy a esperar, después veo si vuelvo a viajar o no, pero en realidad era como, estuvo bien este año. A ver, está buenísima la experiencia de viajar por un año, pero sabía que no iba a estar toda mi vida trabajando de cualquier cosa y Claro. moviéndome y Sí. parando en hostel y todo muy... Claro, claro. ¿no? Como que... y dije, bueno, puede ser que esté un tiempo y después vuelva a viajar, pero después vino la pandemia también. Sí. Entonces eso Te nos hizo paralizó también bastante tiempo. quedar, bueno, ok, acá... Y bueno, y después sucedió también que comencé a emprender sin buscarlo mucho en realidad. Ya les voy a contar esa historia Vamos en el rubro antes inmobiliario. de llegar ahí a ese tema, porque vamos a entrar en temas interesantes. Sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos países en ese tiempo has viajado? Porque estuve mirando y realmente En total, 27 países 27 conozco, países. pero en ese año hice 14. Después seguí viajando y anteriormente había hecho otros, entonces 27 Bastante. países, conozco en buenísimo. total, sí. Para no salirnos del tema de los viajes, ya que empezamos Sí, por ahí, obvio, me encanta ese tema. de esos 27 países que has viajado, digamos que has conocido muchas culturas, de muchos idiomas y muchos lugares bonitos. Si tienes que escoger un país para vivir, Para de esos vivir. 27, para vivir, Ok, ¿cuál sería? para vivir. Aunque no estés viviendo ahora, porque puede que sea Uruguay, pero no sé. Sí, la verdad que Uruguay me encanta. Pero bueno, ¿Qué yo pienso que, bueno, estuve en Italia viviendo 3 meses. te gustó Y Italia? me gustó Italia, sí. Italia me parece un país que está bueno para vivir, porque si bien es otro idioma, otra cultura, somos muy parecidos Claro. también. Claro, claro. Y pude aprender el idioma y todo, porque después hay otros lugares que a uno le gusta, pero no sé si para vivir. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo más difícil cuando llegas estás tiempo en un país como eso, con una cultura tan diferente? ¿Qué es lo más difícil para adentrarte dentro de esa cultura? Por ejemplo, estuviste meses, a lo mejor en algunos lugares. ¿Qué sientes que es lo más complicado cuando el idioma es distinto, cuando no te entiendes bien? ¿Qué es lo...? Claro, yo creo que eso, según el idioma que hablen en ese lugar, por ejemplo, también viví en México y entonces Sí, eso. también me encantó vivir en México porque viví en Playa del Carmen, que es la Ribera Maya, Muy bonito. y hay un montón de argentinos, y entonces era, pero yo creo que tal vez lo más difícil es cuando hay otro idioma, ¿sí, no? ¿Cuál es el idioma más complicado que has tenido que lidiar en No, es que no tuve como viviendo en otros lugares que tengan un idioma muy turismo? diferente. Sí, de turismo, claro. Por ejemplo, estuve, yo qué sé, en Austria o en República Checa o en Holanda, que son idiomas distintos, pero de turismo. Turistas, ya, Entonces, claro. Turismo, no, me no, imagino. no tuve dificultad. Claro. Y, por ejemplo, viví en Estados Unidos, pero bueno, como que me pude, o sea, Sí, uno el pudo, inglés. Me con el imagino que con inglés, inglés, ya. sí, tenés que aprender, obviamente, porque no es que uno, no tengo fluido todos los idiomas, pero, No, pero con el pero tiempo... no tuve dificultad. Yo creo que la forma más fácil de aprender un idioma es estar en el país donde se habla el idioma, Sí, ¿eh? total. Yo creo que más que estar estudiando en una escuela, Sí, la práctica es lo que... Totalmente. Bueno, llegaste a Uruguay y me ibas a decir que comenzaste en Uruguay, que encontraste un trabajo o directamente encontraste ese emprendimiento que me ibas a decir. Cuéntanos. Bien, ¿cómo comencé en el rubro inmobiliario? Bueno, llegué a Uruguay y en realidad yo estudié comunicación, como decía, y estaba buscando algo como para poder ejercer, porque cuando me recibí me fui de viaje y trabajé de cualquier cosa, entonces no Claro. había como hecho algo formal con la Currículum no carrera. tenías muy grande con... No, sí había trabajado anteriormente, ponerle en Argentina, pero no pasantías o cosas o trabajos también por ahí temporales. Entonces, doy con una inmobiliaria que dije, bueno, mi abuelo en Rosario tenía una inmobiliaria y yo he trabajado un tiempo ahí, pero era súper distinto a emprender y a vender porque era más como administración de edificios y eso, y yo Claro. era como secretaria, nada que ver con lo que se hace actualmente en el rubro. Entonces,
dije, bueno, voy a tirar una inmobiliaria, porque ¿qué pasa? Yo llego, estoy en procesos de selección y viene la pandemia, entonces más nadie me llamó. Entonces al principio realmente la pasé mal, porque era una incertidumbre total. Desde febrero hasta julio que yo empecé a trabajar, era, bueno, tenía algo de plata, pero Uruguay me pareció un país súper caro para vivir. Entonces, claro, no la pasé muy bien al principio. ¿Con la pareja que sí, tenías que en era ese uruguayo? momento estaba en pareja, ajá. Y bueno, por ahí tenía como un respaldo, Claro. pero nunca había estado como tanto tiempo sin trabajar y como, ¿qué hago acá? Y fue complicado. ¿En algún ¿no? momento, Justo. en ese momento, te pasó por la mente regresarte a tu país? Es que en ¿Sentiste Argentina miedo? estaba peor. O sea, yo estaba en Uruguay, pero en Argentina estaba confinamiento obligatorio Ya, tenía y que todo seguir eso. acá. Y aparte no podía volver Sí, porque pandemia. no me dejaban entrar. Ya. Yo tampoco, yo estaba aquí en pandemia Sí, también. fue A mí me una agarró en buena Uruguay la experiencia. pandemia. Aunque yo si me hubiese cruzado por la cabeza no había chance. O sea, estaba todo cerrado en la frontera. ¿Te Entiendo. recuerdas que en aquel tiempo yo saqué un pasaje para Cuba? En cuanto empezó la pandemia En en marzo marzo, saqué un pasaje para Cuba y nunca, hasta noviembre. hasta noviembre. Nunca pude No pudo regresar porque salir de estaba acá. cerrada la frontera. Claro. Entonces, No, de hecho yo cuando vine en febrero dije, ay, nueva vida, Uruguay, bueno, sí, mi familia, te vamos a visitar, sí, yo vuelvo para tu cumpleaños, no sé qué, estamos re cerca. Va a Llegué en ser muy febrero y no fácil. pude volver hasta diciembre. Estuve todo el año sin ver a mi familia. El año anterior también había estado todo el año sin ver a mis hermanas, a mis padres, porque había estado como en ese viaje. Sí. Pero claro, y mi sobrino que nació no lo vi hasta que tuvo un año. O sea, Sí. es como que, claro, No, la entonces no pandemia había frustró. forma. Tenía que hacer algo en Uruguay porque, bueno, o sea, Ya no estabas había acá. mucha opción de irme a otro lado. Claro. Entonces, tiré muchos currículums, estaba, bueno, ¿qué hago con mi vida? Así, momento bastante como incertidumbre, que uno con poca plata y no sabe mucho qué hacer en un país nuevo. Y aunque bueno, las culturas son bastante parecidas. son Que parecidas, eso es sí, algo que obvio. ayuda, por lo menos. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Y bueno, entonces, no sé, veo como un anuncio de una inmobiliaria que en realidad estaban buscando a alguien en relación de dependencia para hacer publicaciones o redactar anuncios. Dije, bueno, puede ser que tenga que ver con algo de marketing, de comunicación, me voy a postular. Tuve la entrevista ahí, me acuerdo, con los tapabocas Sí. y todo, y después me llaman y me dicen, no quedaste para el puesto, pero sí para ser vendedora. Entonces, esto no es con sueldo, sino que, y no era lo que yo estaba buscando en realidad, porque Claro. yo nunca había trabajado sin sueldo. Esto es a comisión, o sea, lo que vos vendas es lo que vos vas a ganar. Y yo, ay, no sé, pero bueno, no tengo otra cosa. O sea, así fue en realidad. No sé, y bueno, voy a probar. Claro, nunca está de más. Porque claro, o sea, quería hacer algo. Aparte, Claro. no, yo soy una persona muy activa, muy inquieta, no podía estar mucho tiempo tipo tranquila, así como quiero Claro. hacer algo. Claro, para mí me vieron como esta chica no está para estar detrás de una computadora, le gusta hablar con la gente, va para acá, va para allá. Eso hay que aprovecharlo. Ese era más mi perfil y me dijeron, bueno, no, para vendedora. Ok. Y bueno, y así fue que arranqué, digamos, con mi emprendimiento apalancada a una empresa que es Imperium, que es donde sigo actualmente después de 6 años, que ya les voy a contar cómo fue todo ese camino, donde tengo que aprender a vender inmuebles y alquilar para poder generar ingresos. Porque Exactamente. yo podía estar 8 horas en la oficina por día, pero si yo no vendía no ganaba nada. Entonces, bueno, ahí fue donde dije, tengo una oportunidad, estaba hace 4 meses sin trabajar, tengo que aprovecharla. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Y ahí, no, que esto se funciona así, y empecé a estudiar, ¿viste? Cómo funcionaba el mercado, las entidades que existen acá, que en Argentina no existen, porque Claro. uno puede decir, bueno, es muy parecida a la cultura, pero las comisiones no son las mismas, las garantías, las entidades públicas o cómo funcionan las hipotecas, los créditos, es totalmente distinto a lo que Claro. es Argentina. Los valores de mercado, todo. Entonces, bueno, dije, ok, me tengo que poner a estudiar y a seguir, digamos, a hacer lo que me están enseñando y lo que me dicen que tengo que hacer para tener resultados. Claro. O sea, si vos haces esto, vas a tener resultados. Es lo que te dicen cuando uno, Sí. ok, lo hago. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
Claro. Entonces, ahí exacto. comenzó todo. Y así ¿En qué comenzó mes fue que todo. empezaste? ¿Te recuerdas? Julio del 2020. Julio de 2020. ¿Y recuerdas tu primera venta? Sí, yo empecé primero con alquileres Empezaste y con esa alquiler. misma semana ya había cerrado un alquiler. ¿Cómo Qué fue que bien. lo lograste? Sí, porque bueno, el primer día te dicen, bueno, tenés que empezar a conseguir las propiedades, ¿no? Y a llamar a personas para, bueno, para conseguir esa propiedad y ofrecerle el servicio. Y bueno, y el primer día ya empecé a llamar así, me temblaba la mano porque obviamente cuando uno hace algo nuevo Claro. te da un poco de nervios, pero después conseguís esa propiedad y después te empiezan a llegar clientes y bueno, y a moverse sobre todo. Yo le dedicaba full tiempo, todo el tiempo, y digo, bueno, si me dicen que no, tengo que hacer más llamadas, si este no ¿Cómo le lidiaste gusta. con esos no al comienzo? Sí. Y bueno, sobre ¿Cuántos todo. no ante la primera renta? Ay, un montón, sí, y no solo antes, porque no es que hice una y después me salió todo que sí. Claro. Después inclusive vos alquilás, vendés y después te volvés a caer con estos no o con esto que no te sale. Digo, yo creo que el camino del emprendedor es así, ¿no? Sí. No es un camino lineal, No, no existe. ni así. O sea, es así. Es altos y bajos. Pero yo digo, hago como este dibujito, es decir, así, pero avanzo. A veces estoy acá, a Claro. veces estoy Es acá, así, pero es avanzo. la realidad. Entonces, lidiar con esos no es decir, bueno, ya me dijeron que es parte de, y no es conmigo, o sea, no es el momento, Claro. hago un seguimiento y si no, voy por otras. O sea, No te lo puedes tomar personal. exacto. Digo, bueno, este me dijo que no, voy a probar otro. ¿Cuántas propiedades hay en Uruguay? Un montón. ¿Cuántos números de teléfono? ¿Cuántas publicaciones? Bueno, voy a seguir intentando. Claro. Sí, obviamente que a veces llega un momento y vos decís, me gustaría que sí, no me está saliendo hoy. Y bueno, es un día y después seguís. Sobre todo con tu objetivo claro. Vos decís, bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero tener un buen estilo de vida. Yo quiero volver a viajar porque después de que viajé un montón, estuve 3 años sin volver a viajar. Claro. Yo estaba como, Y es algo que te quiero apasiona. mundo, quiero un avión, quiero... Claro, porque me tuve que volver a acomodar económicamente a todo esto. Entonces... después recién, y ese tiempo era bueno. Yo sé que esto no tiene techo, ¿no? Cuando uno emprende en el sentido de decir, yo sé que puedo ganar hasta donde Hasta yo donde quiero, seas ¿qué capaz. más tengo que hacer? Y sobre todo a capacitarme, a hacer, a ser organizada, planificada, a tener disciplina. Y no todos los días eran color de rosa, obviamente, días que no tenía ganas de hacer las cosas y bueno, permitirme estar mal. Si ¿Qué es me lo- estaba frustrada, pero Claro. después seguir. Claro. ¿Qué es lo más difícil que crees que les pasa a las personas que quieren comenzar como agentes inmobiliarios y se frustran? ¿Qué es lo más, en base a la experiencia que tienes, qué consejo le puedes dar a esas personas que están comenzando, que se rinden rápido? Porque imagino que hay un porcentaje más grande que se rinde de los que lo logran. Que tengan su para qué claro, o sea, y que tengan visión a largo plazo, sobre todo. Yo creo que fue eso, ¿no? No me puedo quedar con los resultados de hoy y con esto que hice hoy. O sea, todo tiene un tiempo de maduración y siempre hay una curva de aprendizaje para después empezar a cosechar todo eso que uno viene sembrando, ¿no? Entonces no es a la primera me rindo. Si realmente te gusta y si realmente vos ves que es un mercado que se mueve, porque es lo que yo siempre digo después, no es que estamos en un mercado que está quieto, que tiene temporada, sabemos que se mueve mucho acá. Sí, hay bastantes Entonces construcciones depende de uno, ¿no? Claro. Y bueno, y sobre todo inspirarse de gente que sí tiene los resultados que uno quiere. Exactamente. Si esta persona lo logró, ¿por qué yo no? Si ves personas que ¿Qué lo están tiene de haciendo, diferente? es porque se puede. Así mismo. Y aprender de esa otra persona y trabajar mucho la mentalidad es clave. O sea, el diálogo interno que tiene, o sea, que tenés con uno mismo, ¿no? De decir, bueno, no darte tanto con el látigo, porque a veces pasa eso, ¿no? Decir, no soy lo suficientemente bueno, esto no es para mí, no quiero. Y bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Decir, esto, o sea, lo estás haciendo bien. Es un proceso, no es soplar y hacer botellas, nada. O sea, cualquier proyecto o cualquier emprendimiento que uno quiere iniciar Toma tiempo. Toma toma tiempo. Inclusive acá ni siquiera uno tiene que invertir, porque vos estás vendiendo algo que no es tuyo. Cuando vos vas a poner un emprendimiento, vos tenés que invertir mucho dinero Exactamente. para comprar mercadería, Sí, para claro.
Acá no, entonces con más razón. Acá solamente estás invirtiendo tu tiempo. Tiempo y bueno, podés invertir obviamente en lo que es marketing, Sí, yo qué sé, darte a transporte. conocer, transporte, Pero llamadas, es tu mucho menos. imagen, pero Bien. imagínate todo lo que te puede... ¿Qué tan importante es la imagen en este rubro? Y bueno, digo, siempre, a ver, yo creo que la venta en el rubro inmobiliario, Porque siempre digo, yo tiene veo, dos etapas. yo veo que en Miami, digamos Estados Unidos, siempre, no sé si es porque es la forma de vender, pero casi siempre los agentes inmobiliarios tratan de ostentar con lujo. Eh, a la hora de No, vestir, a para la mí no hora de... es... ¿Funciona así en Uruguay o es...? no, para mí no es una cuestión de ostentar con lujos, sino yo creo que la venta tiene como dos etapas. Primero, tenés que venderte a vos y al servicio que ofreces y después vender la propiedad. Entonces digo, siempre hay una primera vez para dar una primera impresión, Así mismo es. ¿no? Entonces es como decir, yo me voy a reunir con un propietario para que me dé capaz que su único patrimonio. No estamos vendiendo una remera ni Sí, un sí, mate. es la Entonces, casa. digo, no es una cuestión de ostentar ni de tener ropa de marca ni de lujo para nada, sino tu presencia para que vos transmitas confianza. Que Simplemente es lo más eso, importante. que no tiene que ver simplemente con la imagen física, sino con tu lenguaje no verbal, con tu expresión, con tu energía, todo eso digo, ¿no? Yo me reúno y digo, bueno, esta persona me brinda confianza, o sea, no sé, yo vengo acá y yo los veo con la remera de fuera de zona, impecables, y digo, esta gente es profesional, no es un podcast así nomás, no es lo mismo que vos me recibas de chancleta, así nomás, mirá esta escenografía, digo, eso entra por los ojos, o sea, quiera Claro. que no, todo entra por los ojos primero. Entonces, Cuando digo, aprendes a venderte a ti mismo, creo que es lo más importante para es cualquier... eso, ¿no? Después la persona te va conociendo, después el trabajo que haga, porque es un complemento de todo, no es solamente la imagen. Después obviamente tus conocimientos, la forma de comunicar, el servicio que vos ofreces, cómo aportás valor a esa persona que quiere vender su propiedad y lo ayudás a solucionar un problema, todo lo demás. Pero digo, nombré la imagen en el sentido de que, bueno, obviamente, digo, me voy a poner prolija para tener una reunión con una persona que va a vender su casa y me tiene que contratar. Sí o sí. Sí o sí. Es eso. Está bien. Siempre para cada ocasión uno, digamos, trata de ser lo cuida mejor con posible, claro. cómo vestirse y cómo estar, ¿no? Entonces, empiezas en ese rubro, empiezas a tener, digamos, tus pequeños éxitos al comienzo. Ahora, ¿cómo fuiste escalando? ¿Qué pasó después? Bien. Pasó algo muy inesperado en realidad, porque digo, empecé así y empecé a vender y bueno... Me dijiste que se llama Imperium la... Imperium, sí. Era, en ese tiempo, era una inmobiliaria que ya llevaba mucho tiempo, era Es conocida una- en Uruguay. Coméntame sobre eso. Imperium es una marca uruguaya que tiene 4 fundadores, amigos de Uruguay, del interior de Uruguay, y era una empresa que recién estaba comenzando. Ah, cuando llegaste... Bien, sí, cuando yo inicié, Imperium tiene 8 años Ah, es joven. y yo arranqué hace 6. Entonces, Llevaban 2 años. recién estaban como en ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Estaban creciendo, pero los chicos, que eran los dueños en ese momento, quienes me capacitaron y me enseñaron y todo, tenían una visión a largo plazo que en el momento vos llegabas, no, pero después vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y vos decías como... Te transmitían esa confianza. Pero después, claro, lo ibas viendo a través de los hechos porque en 8 años ha crecido muy rápido. Imagínate que cuando yo ingresé éramos 10 personas y ahora somos 100. Y hay 4 sucursales. Exacto. Una de esas mía, que ahora les Sí. voy a contar. Sí, ahora no vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Si bien era chica la empresa, siempre tuvieron muy claro su propósito y su para qué y a dónde querían llegar. Y yo realmente como que compré esa visión. Digo, yo también quiero soñar en grande. Claro. O sea, yo estoy para esto, no quiero estar acá como... Caíste en o un sea, buen yo promedio. venía con ese hambre de crecer y de decir, bueno, o sea, estoy, como te digo, soy joven, estoy en la edad tengo salud, o sea, quiero progresar, Está quiero bien. que me vaya bien. Y valorar las oportunidades, sobre todo, que te dan. Bueno, Uruguay me está abriendo las puertas. Me encuentro un trabajo que, digo, donde me están enseñando una profesión nueva, donde están confiando en mí. Y bueno, yo mucho compromiso desde el principio, que me hizo, obviamente, generar ingresos en las ventas.
Y después llega un momento que ellos se quieren expandir y abrir nuevas oficinas y me dijeron, ellos me hicieron la propuesta de abrir una franquicia. ¿Qué tiempo había pasado desde que comenzaste eso? 2 años. 2 años. En Bastante el rápido. 2022. Bien rápido. Sí, muy rápido. Buenísimo. ¿Cómo funciona como tal el negocio antes que me llegues a la franquicia? ¿Cómo comienzas? ¿Comienzas como agente y hay escalas dentro? Porque creo que hay Sí. escalas dentro del negocio. ¿Cómo funciona? Exacto. Claro, siempre me dijeron que era una empresa donde se podía crecer y hacer carrera, ¿no? En un momento me nombraban la figura de socio y yo lo veía como algo súper lejano en realidad, porque Claro. yo no había entrado ahí como para después. Realmente no, pero después sí fui como diciendo, qué interesante esta posibilidad de crecer tan rápido que no pasa en todas las empresas Hay en personas, te general. puedes pasar a una empresa 10 años y en tu mismo puesto. Exacto. Exacto, lo que se destaca es eso, que no es esas empresas donde los dueños se quieren enriquecer, sino que es un lugar donde justamente buscan que todos crezcan, que todos tengan un buen pasar económico, porque así crecemos todos, justamente. Y bueno, y en el 2022, bueno, fui como, digo, escalando con las ventas, subiendo los porcentajes y después no es que vos tenés que llegar a cierto punto, sino como que se dio en ese momento donde decir vos tenés como, te vemos cualidades de liderazgo, realmente se mostró tu compromiso, sos buena vendiendo, sos buena comunicando, queremos que crees un equipo para enseñarle a otras personas a hacer esto que vos hacés. Claro. Y ahí fue donde surgió. Y claro, y yo como, bueno, no sé, viste, cómo se hace, nunca lo había hecho. Eso implicaba asumir costo fijo, tenía que elegir una oficina y hacerme cargo de todos los gastos, comenzar a reclutar gente, ¿no? Obviamente hacer selección de personas, capacitarlos y ayudarlos a que ese equipo tenga resultados y bueno, y generar un ambiente. Todo fue un desafío realmente muy grande y sigue siendo, ¿no? Todavía porque hoy. Sí. Claro. ¿De Sí, cuántas ahora, personas cuenta tu equipo? ahora somos 23. 23. 23. Sí. De los 100 de Imperio, 23 Sí, de su son de tu franquicia. equipo. Sí. Bien. Mira qué ¿Y bien. cómo has logrado delegar el trabajo, Carmela? Háblanos un poquito de ese tema. Bien. Entonces, bueno, comencé en el 2022 y digo, fui teniendo, al principio arranqué con una socia que también era de ahí, después luego como cada uno abrió su oficina, y después, claro, empecé justamente a buscar como un apoyo para mí porque, claro, era como un montón de gente que te requiere tu tiempo, tu atención, los nuevos para capacitarlos, los demás para hacer un seguimiento, ayudarlo a cerrar esos negocios. Me importa mucho la parte, a todos, ¿no? La parte humana de cómo se sienten, de cómo están, que estén a gusto, obviamente. Entonces, a partir del año pasado también esta idea de poder delegar un poco y de tener otros líderes en la oficina para hacer un mejor trabajo entre todos, más Claro. cabezas no obviamente Ayuda. piensan más que uno, ayuda, y también para poder tener un poco más de libertad para viajar, como decía Hacer lo que yo, te gusta, porque al final el objetivo es ese. y de poder hacer otras cosas que me gustan, que no tocamos Ahora todavía ese ahora tema, vamos a tocarla. pero digo, de poder hacer otras cosas que me gustan, y a partir del año pasado 2 de los mejores vendedores que yo tenía en mi equipo, Leti y Guille, que habían arrancado conmigo del 2022, están como team líderes y también comisionan por todo lo que cierra el equipo. Mira Y estamos entre los 3, digamos, o Qué sea, bueno. como haciendo equipo. Y yo ahora soy líder de líderes, Claro. digamos, ya Qué no bien. estoy directamente con el equipo como tal, sino trabajando a la par con estos 2 team líderes y trabajando juntos para darle como lo mejor al equipo. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo más difícil de ser un líder? ¿O cuál es la diferencia entre jefe y líder? Bien, me gusta esa pregunta. ¿Cuál empiezo? La diferencia entre jefe y líder. Yo primero no le doy órdenes a nadie porque las personas, digamos, no son en relación de dependencia, sino que el líder ayuda a sacar el mayor potencial a esas personas y los guía y los acompaña. O sea, el líder hace que te sigan y que vos inspires a través de tu ejemplo y de tu forma de ser y le transmitas visión a largo plazo para su crecimiento. Un jefe, digamos, es bueno, vos hacés esto, y no me importa si está bien, si estás mal, Claro. si no, o sea, a mí lo que más me importa en realidad
dentro de mi equipo como líder es que todos ganen. O sea, no importa si o sea, porque yo digo, o sea, la oficina, digamos, yo puedo, si facturo por todo lo que vende el equipo, pero solo me facturan claro. 3 y el resto no está pasando bien, no, mi No, idea no es haces que nada. decir, bueno, despertar tu potencial, es decir, vos sos capaz de esto, porque por algo estás acá, porque pasan por un proceso de selección. Ellos me eligen, o sea, eligen a Imperium, pero yo también a ellos. Entonces, bueno, ¿cómo te puedo ayudar realmente para que te vaya bien? Claro. Para que puedas alcanzar tus metas y tus objetivos. ¿Y cuáles son esas metas y esos objetivos? Vamos por eso, me importa, o sea, más allá de decir, no somos unidades de producción, ¿viste? Sí, Claro. está bien pensar así. ¿Entendés? Y a la hora de captar esas personas, ¿cuáles son los primeros rasgos que te fijas para encontrar a alguien que forme parte de tu equipo? Sobre todo la mentalidad, me parece lo más importante, ¿no? Porque hay gente, bueno, que tiene como el chip de empleado y el rubro es para todos, pero no todos son para el rubro. Exactamente. Porque, bueno, justamente alguien que tenga una mentalidad, que pueda, digamos, aguantar la frustración, ¿no? Alguien que realmente quiera superarse, que quiera crecer personalmente también, que le gusten los desafíos. Eso me parece súper importante porque no pido experiencia, ¿eh? Claro. Yo entré sin Claro. experiencia. Ya cuando haces las primeras entrevistas, vamos a decir las que participas tú, ya imagino que por la experiencia de haber lidiado con tantas personas, ya yo creo Muchísima que gente en vi 5 pasar. minutos te das cuenta de si la persona tiene potencial o no. Sí, pero la manera como se expresa, cómo se comunica y sobre todo lo que quiere, ¿no? O sea, como la visión que tiene esa persona. Para eso imagino que haces diferentes tipos de preguntas claves para ahí las respuestas que te den influir mucho en... Sí, totalmente. Y para eso también hice muchas capacitaciones en liderazgo, en recursos humanos, porque uno va puliendo y va como el ojo lo va Así. puliendo después, porque he cometido muchos errores también, ¿no? Claro, como de todo. decir gente que no era, que no iba, que bueno, que uno deja pasar un tiempo y en realidad no te convence y después tomar decisiones porque ya vas sabiendo, ¿no? Y vas entrenando como esa intuición. También, muchas veces También. cuando tenemos en... Nosotros hemos tenido que lidiar bastante con equipos también y hoy por hoy tenemos equipos. Y muchas veces cuando tienes en el equipo a una persona como que, ¿cómo decir? La papa podrida del equipo muchas La veces manzana podrida que te pudre te el cajón. puede ocasionar problemas. Total. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo te ha sido la parte de despedir personal? Bueno, es la parte que menos me gusta. A nadie En le gusta, realidad, pero bueno. no me gusta porque, obviamente, pero ¿Te ha nada, tocado? también lo fui entrenando y lo que digo, no voy a desvincular a alguien de un momento para el otro, sino obviamente que hago reuniones individuales antes siempre con todos y bueno, y se van recalcando ciertos aspectos a mejorar y entonces la persona al final ya como que se la ve venir después, ¿no? Claro. Y me gusta siempre con respeto y usar la técnica sandwichito, ¿conocen? No, no. Bueno, no la conozco con ese nombre, hay que ver ahora cuando me la comenten. Una cosa buena, lo malo Sí. y lo bueno, ¿entendés? Sí, nunca decir, no, mira, como estás siempre, despedido. Claro, no, como decir, bueno, valoro mucho todo lo que venís haciendo, realmente creo que tenés tremendo potencial, pero en este sin momento embargo. tal Sin vez embargo. no es tu momento, sin embargo, porque fíjate que las cosas que venimos pidiendo o no estás cumpliendo, o me parece que tal vez te tendrías que enfocar en esto otro. Igual están las puertas abiertas, te Sí, agradezco claro. por todo lo que aportaste. Como que siempre me gusta, o sea, que la persona... Terminar bien, siempre, Sí. sí. aunque no Sí. siempre se puede. Sí, hay No, veces pero en que general es eso, a mí difícil. realmente me gusta hablar las cosas de frente, siempre. O sea, como vamos a hablar y hay que tener esas conversaciones incómodas y esas conversaciones difíciles. Y eso es salir de la zona de confort Así también, es, ¿no? es constantemente. Como decir, bueno, y también después el año pasado, por ejemplo, a partir del año pasado, también he pedido ayuda de una psicóloga que trabaja en reclutamiento y selección. Ah, mira, buenísimo. Entonces, bueno, ahí también ella me ayuda, ¿no? Que antes no tenía como esas herramientas y bueno, y bueno, cada vez uno también va teniendo ayuda de otros profesionales de quien aprende también para bueno, tener otra opinión o para ver que... Hoy por hoy te sigues capacitando. Sí, claro, siempre. Totalmente, nunca dejo de aprender.
Siempre Tanto estoy en en constante todos aprendizaje. los temas, inmobiliario, mentalidad. Mira, te soy sincera, obviamente que en tema inmobiliario también, porque es el rubro en el que estoy, pero yo ya no vendo directamente ni estoy en contacto directo con el cliente. Claro. Entonces, yo me capacito más realmente en lo que es tema de desarrollo personal, mentalidad, liderazgo y recursos humanos, que en realidad es lo que hago, ¿no? Es como cómo trabajar con el equipo, en realidad. Mis clientes es mi equipo, o Claro. sea, hoy día, ¿no? Claro. Entonces, como lo mejor para eso, para que tengan un ambiente lindo, para tener un equipo ganador, para darle herramientas, para poder ayudarlos a alcanzar sus metas, aumentar las ventas. Pero en realidad un agente inmobiliario obvio que tiene que saber de todo y me Claro. sigo capacitando del rubro, de marketing, de Claro. liderazgo, de ¿Algún oratoria. referente que me puedas mencionar que te guste, de los cuales te capacitas? Sí, Al mundo internacional, ¿no tienes algún referente que te guste, que sepas, que lo veas como un mentor o alguien que te ¿del guste? rubro inmobiliario No, de o cualquier de qué? rubro, puede ser el desarrollo De personal, mentalidad. mentalidad, cualquier rubro. Ay, tengo un montón. Sí. Mencióname tres Bueno, que te guste. bien. Por ejemplo, del tema de desarrollo personal, tengo una mentora que se llama Maite Isa, que habla mucho de creencias limitantes, ¿Qué manifestación y país? todo eso. Ella es francesa, pero vive en Barcelona y con Ah, ella hice muchísimos cursos buenísimo. Qué que bien. me ha ayudado muchísimo. Bueno, con Camila Romero también, que es uruguaya. A Sí, esa la conozco, sí, lo he la visto en hemos visto, internet. Ella sí. fue mi mentora, hice muchos cursos con ella y es excelente, a mí me ha ayudado muchísimo con tema liderazgo y emprendimiento, un montón. El año pasado también hizo un curso con ella que se llama Academia de Líderes de Alto Impacto. Ella también, que es más a nivel nacional, pero es una crack que me encanta. Y bueno, y después, por ejemplo, del rubro inmobiliario, que lo hemos traído para eventos, porque también tenemos evento en Imperium, es un señor que se llama Julio Valente, que es de Argentina y tiene mucha experiencia él, y en ese evento nos ha aportado muchísimo valor y Qué después bien. seguí haciendo cursos con él, o sea, y lo tomé como referente a todas las cosas que hoy día implementamos también, que las implementan allá. Buenísimo. Bien, Carmela. Muy bonita la historia con respecto No, al rubro se aprende porque inmobiliario. es algo que se mueve mucho acá, Sí. me he dado Sí. cuenta. Y en Punta del Este también hay mucha compra y venta. En el tema de los alquileres hay algo que he visto acá que, por lo menos para los migrantes, como nosotros, es bastante difícil el tema de encontrar el alquiler. Como que los requisitos son muy complicados. ¿Siempre ha sido así o es algo que... ¿Por qué te Sí, la ponen tan difícil? lo que... Digamos a sí. nosotros que recién llegamos. No, lo que pasa es que sí, las garantías, digamos, te piden cierta antigüedad Y si no existe, si o, acabas de llegar... sí, o ciertos montos de ingresos justamente para respaldar. Y si no existe, si acaba de llegar, hay, digamos, opciones como que otra persona te pueda salir de garante, Claro. ¿no? Si tenés algún amigo, algún familiar. Sí, fue el caso de nosotros. Exacto, que alguien te pueda salir de garantía y cuando vos cumplas la antigüedad en tu trabajo se puede cambiar así a nombre tuyo. ¿Tú que has estado en muchos países, funciona parecido en los demás lugares o es más fácil en otros países? Lo que pasa que en otros países yo estuve temporalmente. Claro, No me he quedado ni siquiera un año en uno para decir un alquiler de un año. claro. Entonces, Sí, entendemos. No podría... claro, fue como más Airbnb o cosas Sí. así que no necesitabas una garantía como tal. También está la garantía del depósito, ¿no? Obviamente que ahí, bueno, tenés que tener el dinero, obviamente, Sí. pero bueno, se puede... Sí, aparecen Claro. las oportunidades. Sí. Se Yo puede cuando ver la esas primera vez opciones. que llegué me tocó pensión porque vine con la mentalidad de rentarme, Sí. había visto me acuerdo que buscaba en el Gallito Uruguay en aquel tiempo Sí, que Gallito Luis, sí. buscaba y yo ya tenía dinero planificado, la casa que quería y todo, y cuando llegué aquí fue un cubo de agua fría cuando me enteré de que no se podía rentar, de que había que tener una inmobiliaria, una gran aseguradora, y eso Claro, fue las como garantías que... son exigentes, sí. Y cuando empecé a buscar los requisitos, yo no cumplía nada. Primero, no tenía amistades acá para que me ayudaran con eso. No conocía a nadie y los requisitos que pedían, yo no los podía cumplir porque recién Claro, llegaba. sí. Entonces me tocó la opción de pensión, que era lo único en ese momento, porque íbamos por un hotel, pero ¿cuántos días puede estar en un hotel? Sí, totalmente.
no puedo. Y si ya estoy pensando en residir en el país, era algo que me chocó, pero nada, encontré una muy buena pensión, gracias a Dios, nueva paquete que la estaban renovando completamente. Y ahí estuve alrededor de 7 meses hasta que... Y después, claro, tenés un trabajo, podés demostrar tus Sí, ya ingresos. Sí. las cosas empiezan a cambiar. Sí. Ya en Y este ahí tiempo que podés nosotros venamos, acceder a ciertos requisitos. ya en este tiempo, esta nueva vez que llegamos acá, ya es distinto, ya conocía cómo es el lugar, sabía cómo Sí, se movían claro. las cosas y ya realmente me era mucho más fácil. Pero para recién uno que llega es complicado al principio. Claro, sí, sobre todo si no venís con un trabajo, si no tenés Claro. un trabajo que Que es la te pueda mayoría. dar la... Sí. Claro. Ujú. Bueno, Carmela, y ahora cambiando el tema, ¿cómo del mundo inmobiliario, el mundo del emprendimiento, llegas al arte? Cuéntanos esa historia. Sí, porque tenemos un artista aquí. Sí. Estuve ¿Cómo llega revisando al y arte? veo que cantas, que hace... Déjala que ella hable. Sí. Bueno, en realidad eso, o sea, siempre fue parte de mí antes del rubro inmobiliario. Eso ya era parte de mí de antemano. Y bueno, sí me gusta mucho cantar. Vamos a dejar las redes sociales desde el comienzo del podcast Sí. de Carmela para que las personas la sigan Su y Instagram. conozcan un poquitico de todos sus viajes, Sí. de lo bonito que canta y todo eso. Gracias. Vamos. Bueno, siempre me gustó cantar. De hecho, en el viaje que te digo que hacía, llevaba mi ukelele y también era una forma ¿Qué cosa de... es un ukelele? Un ukelele es un instrumento de cuerda como una guitarra, pero Como más una guitarra. pequeña, que tiene 4 cuerdas. Ya. Entonces como más livianito para transportar. Por eso yo tocaba la guitarra al principio y después descubrí eso y aprendí ¿Suena a parecido? tocarlo. Sí. El sonido es parecido. Sí, Te iba a sí. preguntar eso. ¿Por qué ese instrumento y no la guitarra, que es el más común, el más Porque es conocido? transportable y lo puedo viajes. llevar a todos lados. Ya entendí. Como yo Ya. ando mucho en movimiento, imagínate con una guitarra para todos Pero tocas lados. la guitarra también. Sí. El que toca ese instrumento también puede tocar la guitarra igual, funciona igual. No se toca igual, porque la guitarra, o sea, los dos son instrumentos de cuerda, ¿no? Viste que es como, no es lo mismo tocar la guitarra que el bajo, o un O que el piano, charango, claro. o un cavaquinho. Son instrumentos de cuerda, pero son diferentes. Claro. O sea, lo que sí es cuando ya, o sea, yo tocaba la guitarra y después aprendí por YouTube a tocar eso, porque era bueno, cómo pongo los dedos y más o menos uno Y tiene tenías como ya la cierta... idea. Qué bien. Claro, pero se toca diferente. Entonces, desde pequeña te gusta el arte. No tanto de pequeña, no cantaba tanto de pequeña, sí más de cuando me fui a vivir a Rosario. Te digo que más en la etapa universitaria fue cuando me empecé como a animar ¿Qué y te ahí inspiró? o sea, siempre quise, pero como que no, viste, no. Y ahí fui a tomar clases de guitarra cuando tenía 19 años, no era como que tocaba ni cantaba desde niña, fue más de grande. Sí, ya mayorcita. Sí. Y también estás en el modelaje. Sí, también. Explícanos. Bueno, no. en realidad me pasó que arranqué con eso cuando había abierto el equipo y todo eso. Me pasó que está bueno decir esto porque por ahí a muchos emprendedores le pasa que uno como que se pasa de rosca. ¿A qué me refiero con esto? De que estás 24/7 para el negocio, o sea, como sobreexigido, como hasta acá. Y a mí me pasó que me empecé a desconectar un poco de mi esencia, que era Claro. eso, estar en movimiento, estar con distintos grupos de gente, como si fuese en los viajes, pero Sí. porque estaba, claro, ya no salía más a vender porque tenía que estar con el equipo, entonces de repente me encontré un montón de horas todos los días dentro de la oficina. Necesitabas desconectar. Y yo dije, como, no sé, como que no, había algo que no me estaba llenando. Esa es la verdad. Y eso influye en el trabajo también. Necesitabas reinventarte. Y yo decía, extraño esa Carmela que sale, que va a cantar, porque claro, en esos viajes yo cantaba en barcitos y eso me daban plata, me daban propina Claro. también. No es que yo quería hacer eso, pero quería como volver a reconectarme con esa versión mía y bueno, y siempre me gustó todo eso. Entonces, me anoto en una agencia de publicidad y me empiezan a llamar primero como extra para rodajes de comerciales, de series, de películas. Muy bien. Y a mí me divertía mucho esto de ir y que te pongan jugar, ¿no? A Claro. disfrazar, como de volver a esa niña de, Sí, claro. bueno, me maquillan, me ponen esta ropa, tal. Y entonces conozco un grupo de gente nueva y veo todo esto como es. Y me empezó, eso en el 2023. Y me empezó a gustar eso y al año y después fui a hacer
un video, me eligieron para hacer un videoclip de un cantante cubano, ahora que pienso, que se llama Edu Dice, no sé si lo ubican. Edu, Dice, ¿qué canta? ¿Qué canta tipo? reggaetón. Edu Dice. Sí. No lo conozco. Después se los muestro. Sí. Bueno, me acordé que era cubano porque me dicen para ir a un videoclip de un video de reggaetón que era como una piscina y tenía que bailar Sí, nada, ya. eso que se viste esos típicos. Y yo dije, y bueno, y ahí conocí a unas chicas que eran modelos, yo iba de cara dura, o sea, todo esto, ¿no? Porque yo simplemente Ya, por el tema de pasar el me empezó a rato. gustar y bueno, iba. Y conozco a una chica que eran modelos y me cuentan como de una academia donde iban y todo lo que eso implicaba y dije yo, ay, re podés ir, no sé qué tal. Bueno, y fui a una charla informativa en Emma Models, donde me formé por 2 años como modelaje, que después explico todo lo que implica. Porque ¿qué pasa? Yo dije, yo modelo, mido 1,55. Modelo de pasarela de fotografía. No, ¿de qué? no, de pasarela no, justamente. Es modelo publicitaria, ¿entendés? Sí, Entonces, para como las decir, marcas. no hay estándares Requisitos. de belleza. No es que tenés que ser 90, 60, 90, ni medir tanto, claro. ni tener cierto color de ojo de piel. No, o sea, Ya, ni ahí tener un yo me cuerpo dije, perfecto. No, Bien. entonces cuando fui a eso me encantó esa forma de ver que siento que hoy mucha gente tiene el prejuicio, ¿no? ¿No? O sea, cualquiera puede ser modelo en realidad. Sí, es que porque siempre nos han vos educado de que sí. la modelo tiene que ser alta, delgada, son ¿no? otras épocas, porque en realidad el tema de la modelo también es, bueno, para vender un producto, una camisa, o sea, una ropa, la puede usar cualquiera, Claro. y gente que es No, como y depende, uno. y depende del tipo de ropa, porque a lo mejor es una ropa para personas, digamos, obesas. Entonces Sí. necesitamos una persona Claro, que le sí. quede bien la Y no ropa. solamente de ropa, ¿no? Pues en tema de, por ejemplo, en donde empecé a estudiar modelaje hacíamos mucha actuación frente a cámara para comerciales, que era lo que yo venía haciendo, pero como de extra, y después como que lo empecé a profesionalizar y decir, a ver, no sé, tenés que filmar un comercial de algo de comida. O sea, Ya. es gente que está de acá y tenés que actuar y tenés que promocionar la cerveza, yo qué sé. Claro, ya. Entonces es eso, ¿no? Y por eso no es que hay cierto estándar. Y me empezó a gustar mucho eso en el tema del modelaje, era ya sea de fotos, de campañas de fotos, ya sea de rodajes de publicidades, como te digo, de videoclips, también bueno, de pasarela, que no es lo que a mí más me gusta, pero también eso, y sobre todo había como herramientas, por ejemplo, de desarrollo personal también dentro del modelaje, ¿no? Sí, Que claro. tiene que ver con el autoestima, con la confianza en uno misma, de cómo plantarte con seguridad frente a una cámara para lo que sea, ¿no? De la postura, después de cómo se maneja ese mundo también, de cómo trabajar con las redes sociales, mucho de marca personal, o sea, no era modelaje ir a ver cómo posar para una foto, Claro. no, Claro. nada que ver. Entonces me empezó a encantar todo eso. Y todo eso al mismo tiempo que llevabas el negocio. Sí, y te iba a preguntar ahí, con respecto a eso, ¿sentiste algún momento como miedo? Eres empresaria, tienes tus clientes, tu equipo. ¿Sentiste ese temor de qué dirán? No sé si me entiendes Sí. lo que te quiero decir. Sí, totalmente. Porque fue un cambio muy brusco, Es ¿no? que sí, es que me pasó eso, claro. Me costó eso por decir, bueno, pero después, ¿sabes cómo lo cambié? Claro. Justamente con la mentalidad. Claro, yo decía, ay, ¿qué va a decir mi equipo? La líder, entran a mi Instagram y Y de yo momento haciéndome la modelo ahí con un video de reggaetón, qué vergüenza, decía Claro. yo. Viste, como que nada que ver. Y Te después, chocaba. o sea, pero era una limitación mía, porque yo decía, ¿a quién le estoy haciendo? Después como me autoconvencí y también como de entender que en realidad eso era lo que a mí me estaba haciendo feliz. Claro. Y qué mejor para tu equipo y para tu negocio de que vos tengas la energía alta y vibres alto haciendo algo que te guste, porque eso se va a expandir en tu negocio también y en la gente que te rodea. Y ¿saben qué? Hoy mi equipo, o sea, mucha gente me dice, me inspirás a decir, qué bueno Claro. que te animás, qué bueno que podés hacer esto también, se nota que te encanta. Y digo, no le estoy haciendo mal a Por nadie. eso, y ya sabemos, podemos hacer una fiesta y tenemos ya artistas ya para... y es parte de mi esencia, Muchas ¿viste? muchas veces nos frenamos por el qué dirán, ¿entiendes? Y Entonces, está mal. cuando, pasado. cuando Me ha pasado. realmente las personas no se preocupan tanto por lo que hace uno, Sí. capaz que te vean el primer día en Instagram y sonrían y les haga gracia,
pero al otro día se les olvidó que estás en eso y ya. Yo diría que Y los minutos. uno se cree que las personas piensan más en uno que lo que realmente es. Totalmente. No, y sobre todo, ¿sabes qué dije? O sea, es como decir, ¿en serio me voy a limitar a hacer algo que yo quiero y que me Claro. gusta y que es mi sueño por lo que piense otro? Exactamente. Yo voy a seguir a mi corazón, o sea, ¿qué me importa realmente? Al principio me da cosa, hasta me llegué a abrir 2 Instagram y decía, Para que no no, te- este privado y este saco a toda la gente de la inmobiliaria y este no sé qué. Para que Y no te descubran. Y si Carmela es todo esto... Y Claro. hoy lo puedo llevar, o sea, yo no soy peor líder porque sea modelo Sí. o viceversa, o sea, o porque... ¿Qué tiene que ver? Soy todo y qué Claro que bueno, no. Está bien así. ya está, soy todo. Al que le gusta bien. No, y es mejor, son cualidades que aportan, Sí, ¿entiendes? muchísimo, Sí. Y que te muchísimo. sirven a la hora de cuando ves a las personas que trabajan contigo que también pueden tener cualidades igual que las tuyas. Y a lo mejor con esas cualidades nuevas logras que una persona se inspire de otra manera y haces que trabaje mejor, que logre sus metas más rápido y así te favorece y te favoreces tú. Totalmente. Entonces yo creo que el limitarte a día de hoy, para las personas que nos ven, cuando quieren hacer algo, siempre que no sea para hacerle mal a nadie, siempre que sea para potenciar nuestras habilidades, yo creo que hay que hacerlo sí o sí. Es Y así. yo lo que... Y atreverse a vencer el miedo. Y si tienes miedo, como digo yo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Y yo lo que justamente, o sea, promulgo es que sigan sus sueños, o sea, cual sea. Entonces, o que hagan eso que realmente quieran. Y que la inmobiliaria puede ser un vehículo económico para este otro fin Claro. también. Exactamente. Es según los intereses de cada uno. Entonces, eso yo quiero transmitir también Está bien. a la gente de mi equipo. Si hablamos de metas futuras para Carmela, ¿podrías decirme alguna meta que tengas a futuro? Ay, tengo un Porque ya veo que te gusta el largo plazo. Entonces, digamos, la Carmela de En 5 cuanto, años. en cuanto a lo laboral, Háblame, ¿cómo? dime metas laborales y dime algunas metas personales. La Carmela de 5 años. Exactamente. Bueno, bueno, en cuanto al rubro inmobiliario, obviamente tengo metas de facturación alta, de crecer en volumen de equipo. ¿Solamente venden en Uruguay o puedes vender en el extranjero también con tu empresa en Uruguay? No, sí se puede vender en el extranjero, tenemos algunos proyectos en República Dominicana, Ah, sí, sí, obvio. Seguir creciendo en el rubro inmobiliario, en facturación y en otros niveles que justamente eso me permitan hacer viajes. Claro, que eso es Que lo me que te encanta, apasiona. me veo mucho viajando y después también la Carmela de 5 años, o sea, yo me veo como mucho más desarrollada en la parte artística que realmente qué es lo que quiero, me gustaría poder sacar canciones, me gustaría también poder conducir algún programa de televisión, algo así, esto me Ah, encanta. mira. Bueno, yo estudié comunicación, entonces como que me encantaría realmente poder como trabajar más Qué en lo bien. que tiene que ver con bueno, modelaje, canto y comunicación. Yo creo que eso se fusiona mucho. Claro. Y Bien. lo que me gusta mucho es trabajar por proyectos también, como me gusta mucho el dinamismo, como que yo me visualizo así, ¿no? Como decir, bueno, un tiempo estoy con este proyecto, en lo artístico, digo, Sí. ¿no? O sea, o bueno, trabajas para tal marca con un grupo de gente, después estás en tal programa, un desafío nuevo, algo, otro grupo de Siempre gente. Entonces vas fuera de zona. como con desafíos, Siempre. siempre como, sí, En no me gusta movimiento. la rutina y lo monótono. Entonces, yo me veo en Tú eso. sabes que se te daría muy bien abrir tu podcast. Sí. Me encantaría, sí, está No, bueno. Muy buena Sí, comunicadora. Sí, sí, excelente. Y aparte, tendrías muchas personas con quien conversar, tanto en el mundo artístico es muy amplio y trabajar en eso creo que te encantaría. Al final estás haciendo lo que te gusta, pero para tu propio proyecto, ¿entiendes? Totalmente. Y lo haces súper bien, te digo de Sí, corazón sí. que te sería súper que genial y podrías tener personas ahí increíbles que resonarían muy bien con lo que haces, de corazón. Gracias, sí, está bueno. Pero me parece súper bien, Sí. ¿entiendes? Eres súper que multifacética. Muy dinámica. Sí, sí. Muy dinámica. Digamos que hacer todo lo que haces, poder lidiar con todo, porque muchas personas creen que la vida de un emprendedor es fácil, cuando realmente es más fácil es tener un empleo y que te paguen, digamos, un buen salario. Normalmente debes tener altas y bajas, debes tener, Sí, totalmente. tanto en lo profesional como en lo personal, problemas como todos los seres humanos. Y yo creo que
el que hayas podido trabajar tu mente para poder lidiar con todas esas presiones que debes tener a diario. Eso es lo Porque fundamental. trabajar con un Está todo equipo de acá. 23 personas con características distintas, con problemas distintos, y que te funcione y al mismo tiempo poder lidiar con las demás cosas que te gustan, tus pasiones, creo que eso dice mucho de ti. Sí, Eso lleva te mucha hace mente. que verte grande, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Muchas personas lo intentan y terminan quebrándose, terminan en depresiones. ¿Alguna vez has tenido alguna depresión debido a... No, depresión como tal, no. Sí he tenido momentos más de bajón, de estar perdida, en crisis. Sí, claro. No sé si es depresión, pero sí momentos donde... Es que tienes mucha responsabilidad también. claro. ¿Y Tienes un equipo. cómo influye el dinero en la vida de Carmela? ¿Cómo ves el dinero, la palabra dinero? Bueno, el dinero me encanta. Está bien. Para mí es fundamental porque justamente me permite hacer un montón de cosas que me gustan, me permite capacitarme y seguir invirtiendo en formaciones que me ayudan a crecer más y a poder invertir en mi negocio para que él crezca también. Claro. Entonces, eso me parece fundamental. Realmente he trabajado también mucho en mi relación con el dinero, que lo recomiendo, ¿no? A través de programas, de identificar cuáles son las creencias limitantes que uno tiene respecto al dinero, qué son las cosas que vos escuchabas de chico, poder ir para adentro para identificar como todo eso y resignificarlo, ¿no? Porque uno dice, a todo el mundo le encanta el dinero, pero capaz que hay cosas inconscientes y subconscientes de situaciones difíciles que pasaste por causa del dinero que en realidad hacen que lo repeles. Exactamente. Entonces he trabajado mucho en eso también, en realmente saber que el dinero es bueno, que, o sea, no es porque a veces dicen, no, el dinero separa familia, es malo. El dinero es una herramienta, es un instrumento, o sea, la persona es buena o mala. Si, o sea, realmente simplemente potencia lo que vos ya sos. Si vos sos una persona buena y generosa, con dinero vas a ser más buena y más generosa. Si Exactamente. siempre fuiste mal, o sea, con dinero vas a hacer maldades. Tienes la oportunidad de potenciar exactamente lo que eres. Pero todo está en el Exacto. pensamiento. No, y y en la la mente creencia también subconsciente, que la nos ha mente hecho subconsciente creer. creo que influye mucho en lo que sucede. Total. Muchas personas no saben que existe eso y piensan que todo lo que están haciendo y todo viene de lo que piensas, porque lo que piensas es lo que puedes materializar. Y lo que Y atrae, si, sí. y si muchas veces estás, digamos que negativo, como que no puedo, como que esto no me va a salir, eso en tu mente subconsciente está creándose una burbuja tan Totalmente. grande que al final lo que hace es que suceda. Y casi siempre, no sé por qué, pero las cosas negativas suceden mucho más. La mente le pone más fuerza y hace que sucedan más rápido que las cosas positivas. Tú puedes pensar de que te va a salir esto bien, bien, bien y al final te toma mucho más tiempo. Pero si piensas que te va a salir mal, te sale mucho más rápido. Entonces, eso es importante lo que dices, que el trabajar en la mentalidad y el invertir en mentores y en personas que te potencien y que ya han cursado, hayan pasado por esos caminos donde tú quieres llegar, yo creo que es fundamental. Muchas personas no saben lo importante que es utilizar tu dinero para potenciar esas habilidades. Muchas personas Realmente, lo ven como tirar dinero, o porque sea, no han pasado por mucho eso. Porque no de tienen tampoco mis la educación ingresos financiera. van dirigidos a capacitarme y a trabajar mi mentalidad. Y eso es lo que me ha ayudado a crecer Claro. realmente. O sea, porque a través de eso uno toma decisiones valientes también. Uno, digamos, se cae y se levanta más rápido. Claro. Se empodera, digamos, elevás tu autoconcepto. Si vos te percibís de otra forma, realmente accionás de otra manera que te hace tener los resultados que vos esperás. Claro. Y llegas más rápido en el tiempo. Déjame hacerte una preguntita. ¿Sabes que somos cubanos? Sí, claro. Y ya sé que visitaste Cuba. Entonces, me gustaría saber cómo fue tu experiencia en Cuba. ¿Qué tal te pareció Cuba en el momento que fuiste? Dime, cuenta un poquitico sobre lo que has lidiado con los cubanos dentro del país. También aquí en Uruguay seguro también has tenido que... Sí. Cuenta un poquitico sobre eso. Bueno, yo estuve en el 2019 en Cuba, simplemente estuve 5 días. Ah, O poquiticos sea, fue días. poquito, Pocos días. porque claro, yo estaba viviendo en México en ese entonces y dije, bueno, estoy tan cerca de Cuba que no quiero dejar ¿Era uno de de tus ir destinos y, en mente? y ¿Era uno de tus conocer. destinos?
Sí, siempre me llamó la atención, como te digo, a mí todos los destinos me llaman la atención en realidad. No creo que haya un lugar que diga, no, ahí no quiero ir. O sea, porque soy muy curiosa y como que digo, cuanto más pueda conocer, mejor. ¿Qué sabías de Cuba? ¿Qué escuchabas de Cuba como Argentina? Y bueno, de Cuba, sí, como... Porque los cubanos piensan que en el exterior las personas saben mucho más de lo que realmente saben. El cubano que está dentro de la isla, ya no tanto porque ya tenemos internet, pero tuvimos internet en 2018. Claro. Es decir, nosotros vivíamos en una burbuja donde no existía nada, donde lo único que se vivía era lo que estaba dentro de la isla. Entonces, lo que te enseñaron desde pequeño es lo que tú sabías. Entonces, tú creías de que el mundo sabía cómo vivía Cuba. Cuando realmente, después que logras salir y conversas con personas que están afuera, te das cuenta de que nadie conoce. Conocen de Cuba No tabaco, sabía mucho. música, ron, pero no saben exactamente. No sabía mucho realmente. ¿Y te gustó? Inclusive, Son 5 días, no tanto. Claro, lo que hice en Cuba fue, no fui viste que por ahí la gente va como a los callos y va a los Claro. inclusive y todo eso. Bueno, no, yo no. Yo fui a parar en casa de cubanos, realmente porque quería conocer la cultura de ahí, me pareció gente súper amable, realmente. Fueron todas buenas experiencias. Y estuve un día en La Habana, después estuve un día en Viñales, que hice como la ruta del tabaco, Sí. ahí a caballo, con un guía justo ahí, que él nos contó un montón de eso. Después hice Trinidad, que es una ciudad muy bonita, muy pintoresca. Me gustó, obviamente, que tomé... ¿Cómo es que se llama la...? No es Cuba, canchanchara. Canchanchara, sí. Eso, con miel, sí, endulzada con caña buenísimo. de azúcar. Canchanchara. Sí. Canchanchara es una bebida típica cubana Sí. que muchas veces se toma en el Es como cacao del coco. Ajá. Muchas veces se toma y tiene miel, Sí, tiene es endulzada ron. con miel y caña de Sí. azúcar. Sí, Ajá. nosotros teníamos un negocio de biking tour para turistas donde venían muchas personas de Argentina, tuvimos clientes y le damos tour por la ciudad. En Y nuestros guías, uno de los tragos típicos que le brindaban era canchanchara. Por eso es que tienes el conocimiento. Claro, sí, lo probé y todo. Sí. Pero no es algo, no es una bebida que digamos que el cubano de a pie la conoce. Exactamente. No, Es una bebida que se le capaz brinda fue mayormente por a los por turistas. Exacto, Ahí ¿no? va. Yo me quedé Mucho, así. yo diría que el Claro. 80% de los cubanos no ha tomado eso. Ok, Exacto. ok. Es más para el turismo. Claro. Bueno, y después estuve en Varadero, que me Varadero. pareció una playa espectacular. Eso que venía de vivir en la Ribera Maya, que son hermosas las playas, pero la de Varadero me ganó, realmente. Sí, yo diría que Aparte no hay es sargazo, una de las nada. exactamente. Es hermosa. Sí, en La Habana Vieja me he encontrado que me ha chocado un poco ahí como mucha gente pidiendo, ¿no? O persiguiéndote por ahí, como te quiero vender, te quiero llevar, te quiero... Esto pasa en Exactamente. general en Latinoamérica, pero tengo como ese recuerdo, solamente esa vez de noche en La Habana, ¿quieres comer acá? Vení, te vendo, dame, te quiero, te ayuda, tal. Porque es la Yo era oportunidad. como, Estamos ay, hablando de Cuba. digo. Cuba es un país con Es muchas normal. Y necesidades. te dio Entonces como, las personas sí, me dio ven eso, me dio como un poco de... Quiero, ven la no sé. oportunidad de ganar algo de dinero. Sí. Entonces, si te puedo llevar a un restaurante y ganarme una comisión, porque muchas veces funciona Sí, así, claro, ya no tanto pero porque no hay turismo. en muchos países de Latinoamérica igual es así, no cuando es turismo, pero nada, o sea, después bien en general. Todo, y como te digo, estuve solamente 5 días, por Cienfuegos también pasé. No, el ya que en camino, 5 días sí. hiciste un montón Sí, de sí, cosas. es que No estuve- sé cómo Oye, lo lograste realmente. Es que porque- fue como un No, día en cada dormías en los lado. ómnibus, ¿no? En los Por- ómnibus dormías. Porque, ¿qué pasa? Claro, estando en México, había mucha gente que iba a Cuba, estando ahí, y entonces decías, no, pero tenés que ir a Trinidad, no, pero tenés que ir a Viñales. Y te ibas no, pero cuidando. y yo, ¿cómo hago para hacer todo? Y lo que sí me pareció bastante caro, o sea, como me acuerdo que gasté un montón de plata. Sí, En 5 claro. días había gastado más plata. Y México, venía a vivir en México, que era súper barato comer y todo. También hay que ver dónde fuiste. Como turista, Sí. el que no sabes como el que no ves. A lo Claro. mejor podrías haber gastado la mitad si tuvieras Sí, conocimiento. Es claro. como todo. Sí. Llegas a un país nuevo, estás de turista, siempre los Sí. lugares te tocan casi siempre los más Claro. caros. Sí, Entonces- igual en hospedaje no, o sea, en No, el hospedaje hospedaje- no fue porque, como te digo, paré siempre en casas de familias y súper prolijo, todo re bien, gente que nos ha dado el desayuno y bueno, y conversábamos y todo eso. Qué bueno. Sí, Sí. el cubano yo diría que es muy buena persona. Sí. Hay como todas decisiones, simpático, como en todos los, empático. Sí. los países. Y con el turista, disculpe. El tema es que nos educaron dentro de Cuba, que yo creo que el único país en el mundo, me dirás tú que has viajado mucho, es que el turista tiene más prioridad que el nacional.
en Cuba nos educaron a que el turista es más importante Porque que es el la cubano. fuente de lo que vive. Pero nos educaron así. Entonces tú veías un turista y el turista es Dios. Es decir, hay que Claro. hacer todo lo que dice el turista. Ya no tanto porque ha cambiado mucho las cosas. Pero en ese tiempo y mucho antes, el turista era lo más importante. Para decirte más, el turista podía ir a hoteles y nosotros no podíamos ir como cubanos. Mirá vos. Hubo una etapa en Cuba donde las líneas telefónicas para los celulares solamente le podían sacar a los turistas y el nacional no. Ah. Entonces vivimos todo eso. Y entonces cuando me tocó salir por primera vez del país, yo pensaba que en todos los países era igual. Que yo como turista iba a tener, y cuando Claro. llego a un lugar y me tratan peor que a... Claro. Me doy cuenta que era Vos un dijiste, engaño. por fin voy a ser turista. Que era un me doy cuenta que era un engaño, ¿entiendes? Entonces después aprendo de que no, que los que hemos tratado siempre al turista como Dios era en Cuba porque es el que trae dinero, es el que hace que la posibilidad del cubano crezca. Entonces, ya no tanto, pero yo diría que de 2020 para atrás, siempre el turismo en Cuba, nada, eran los dioses. Entonces, yo que trabajaba con turistas, siempre trataba bien a mis clientes, porque primero que todo era mi negocio. Claro, lógico. Pero quitando eso era el adoctrinamiento que tienes en la cabeza de cómo tienes que lidiar con las cosas. Cuando muchas veces la persona puede estar equivocada, ¿no? Entonces, Totalmente. si comete un error, por digamos, un turista en esos tiempos, aunque el turista comete un error, tiene razón. Entonces, No, claro, como el cliente Cosas que así. siempre tiene la razón, no. No, eso está mal. cosas así. Pero nada, son cosas que uno aprende en el camino y gracias a Dios ya las cosas no son tan así. Las cosas, digamos que en cuanto a la mentalidad del cubano, ya se va expandiendo. Ya muchos cubanos están fuera. Se va abriendo la mente, entonces eso ha hecho que veamos las cosas de otra manera y que nos adaptemos un poquitico mejor a estos países nuevos. En este caso estamos acá en Uruguay. Y aunque digamos que es un choque cultural, porque la cultura es muy distinta a la de Sí, nosotros, muy ya como que no es más sencillo adaptarnos y compenetrarnos con la cultura, porque el ¿Qué es lo objetivo es más ese. distinto que vende la cultura entre la uruguaya y la cubana? Yo diría que por mi parte es que el cubano es muy, digamos que sociable. No sociable, sino a la hora de hacer una amistad, mucho más rápido. En el sentido, Y eso ponerte que un acá ejemplo, son ponerte un bastante ejemplo. abiertos. Yo salgo a una parada de un bus y si te veo 2 veces en Cuba, ya el segundo día estamos conversando, somos amigos. Y también, y acá, ya una vez que llego, que conozco, digamos, a un uruguayo, ya me doy cuenta de que son súper que geniales y Sí. se me abren las puertas a todos sus amigos, me tratan súper que bien, pero me cuesta más trabajo dar ese primer paso de conocer a la persona. Claro. Ejemplo, te veo afuera y en Cuba yo te veo caminando y puedo meterme contigo, que podemos terminar conversando y preguntarte. Entonces aquí como que me da ese temor Claro, sí, hacerlo entiendo. porque no es lo mismo. Entonces, Sí, pues sobre todo porque es una capital, capaz que en el interior exacto, es no conocemos más diferente. nada. Sí, Entonces, claro. Sí, siempre en los pueblos o en el interior es más. pero en las ya una capitales vez, como pero una vez cada uno. que ya tenemos bastante, no bastante, pero tenemos amistades acá y realmente te das cuenta que son excelentes personas. Sí, es verdad. Y que todo, yo diría que el 99% de las cosas que nos pasan en Uruguay con uruguayos han sido Sí, 100 de 100. Han sido buenas experiencias. Qué bueno. Digamos que muy Y- poca. Y también en la forma de hablar, a pesar que hablamos español, ambos países, es muy diferente el significado Sí. de Las las palabras, palabras. sí, claro. Sí, nosotros Pero tenemos que... demasiado. Mismo siendo Argentina, hay palabras muy diferentes Sí. entre Argentina y Uruguay, imagínate. Y tratamos ya de hablar de la manera de que ustedes Claro. nos entiendan mucho Claro. mejor. Porque si nosotros nos podemos hablar en cubano, No nos entiendes hay absolutamente muchas nada. palabras que no ¿Cómo voy vas a hablar en cubano? que no vas a entender. Claro. De hecho, estoy Ento- segura que hay algunas cuantas que no has entendido hoy. No, No, sí, sí. yo entendí todo. Entonces, eso es lo que pasa también, la forma de hablar. Cuando llegué primera vez acá, yo recuerdo, eso no se me olvida nunca, que por primera vez fui a un Tata Sí. a comprar mis primeras cosas. Y cuando llego, que la muchacha que me está despachando me atiende, yo no entendía nada. A mí me Nada, pasó. nada, Como si fuese otro idioma. A nada. mí me Yo pasó. decía,
porque son tantas palabras distintas. Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, todo es distinto. Aquí es Claro. remera, allá es pullover, Claro. musculosa, allá es camiseta, abrigo, le dicen buzo, Sí. campera, entonces zapatos champión. champión. Entonces Claro, tú llegas a un lugar Todo diferente. y otra cosa, nosotros aquí usamos la palabra en Cuba coger para todo. Sí, Para todo. esa- Ya el Uruguay está Eso como es igual que en acostumbrado. España, igual que en sí. España. Entonces Sí. yo llegaba a la tienda y le decía, ¿me puede coger un pullover? Se me quedaban así. Claro. Ah, igual se Entonces, entiende, sí, ya ya quien se ríe de eso ya es se como, entiende, ay, ya. sí, Y claro. entonces yo me acuerdo que en aquel tiempo como que se reía y yo no entendía por qué Claro, estaba... acá es agarrar, sí. Pero bueno, son cosas que uno se va adaptando y uno, digamos, como migrante, al final tiene que adaptarse al país donde está. Claro. Total. Tú me imagino que has vivido en muchísimos lugares, por lo menos que sea pocos tiempos, y uno tiene que compenetrarse y tratar de aprender la cultura Sí, totalmente. para que la vida realmente funcione. Sí. Y más nosotros que venimos a hacer vida. No es que estamos de turismo y podemos seguir Claro, siendo, sí, tenemos que total. tratar de que nos perciban lo más parecido a ellos posible para poder que se nos abran las puertas. Y ese es el objetivo. Por eso Claro, tenemos totalmente. invitadas aquí como tú para poder aprender Me de ustedes. encanta. Y realmente yo estoy encantadísimo de la invitada. Muchas gracias. Ha sido un podcast divino, como dicen ellos. Comunica súper que bien. Gracias. He Igualmente. aprendido muchísimo y realmente creo que ha sido una excelente tarde. Y dime, ¿cómo te has sentido acá en esta pequeña charla? Ay, a mí me encantó, a mí me encanta conocer gente, me encanta hablar de la vida, bueno, de los emprendimientos, de los desafíos, ¿no? Entonces, yo súper cómoda, la verdad. Ya Muchas saben, gracias. la comunidad de Fuera de Zona, vamos a dejar las redes sociales de Carmela por acá para que la siga y conozca un poquitico más de todos sus viajes, sus artes y todo lo que se viene, porque al final Sí. es algo que recién está Empezando. comenzando. Sí, totalmente. Entonces, ya, por mi parte, ¿algo más Sí. que quieras decir? Bueno, nada, por mí igual, todo muy bien. Entonces- Encantadísima de haberte tenido acá. Muchas Entonces, gracias, igualmente, un placer. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a cerrar como siempre. Y como siempre digo, prepárense para aprender y descubrir que lo mejor de su vida comienza cuando estás fuera de zona. Nos vemos el próximo. Chao. Bye.